Conocí al príncipe Hamdan, pero me estafó. Es lo que escribió la chica en un comentario bajo nuestro video sobre el príncipe heredero de Dubái. Resulta que miles de mujeres de todo el mundo que sueñan con casarse con el príncipe han escrito airados mensajes en internet sobre las mentiras del jeque Hamdan. La jequesa Mara también está implicada en estos casos. Hombres engañados escriben comentarios sobre ella bajo sus fotos de Instagram. ¿Cómo está implicada la familia real en este escándalo internacional? ¿Y por qué no se puede poner fin a este engaño? Vea el video hasta el final para descubrirlo. Vamos a empezar. Casarse con un príncipe es el sueño de muchas mujeres. Y el más deseado de todos ellos es el príncipe heredero de Dubái, Hamdan Al Maktoum. Es fabulosamente guapo y posee una enorme fortuna. En su Instagram, Hamdan mira pensativo a lo lejos, abraza caballos y camellos, juega con niños. En fin, ¿cómo no enamorarse de él? Y un día, una mujer corriente, la británica Emmy Walters, recibió un mensaje del príncipe en Instagram. Emmy siempre se ha considerado una mujer muy sensata. A los 40 años ya estaba divorciada y había vivido en muchos lugares del planeta, incluido Dubái. En uno de sus posts de Instagram, una mujer se quejaba de que el casero del apartamento que había alquilado en Dubái le estaba cobrando un alquiler más alto. Inesperadamente, su publicación llamó la atención de un usuario llamado Fassa. Resulta que el mismísimo príncipe heredero de Dubái, Hamdan Al Maktoum, se escondía bajo ese apodo. Prometió a la señorita Walters castigar sin piedad al avaricioso emiratí que se atreviera a embaucar a una chica tan guapa como ella. Muchos fans del príncipe saben que su apodo Fassa se traduce del árabe como correr al rescate. Así que cuando el hombre se ofreció a ayudar a Emmy, ella se alegró mucho de la atención. Para más detalles, el príncipe heredero sugirió a Emmy que se pasara al servicio de mensajería Hangouts. Ella accedió, tras lo cual el hombre hizo todo lo posible para que Emmy se enamorara de él. Sin embargo, no le costó mucho esfuerzo. La condición de príncipe noble y de uno de los hombres más ricos de Oriente Medio hicieron su trabajo. Al final, los jóvenes decidieron casarse. El príncipe ha jurado que acudirá a la tierra natal de la mujer para conocer a su familia y después llevársela en brazos a un cuento de hadas oriental como esposa. Sin embargo, para conseguir una audiencia con el jeque, Emmy necesita obtener lo que se conoce como una tarjeta de identidad real. El coste de dicho documento es de solo $3.800. Se trata de una cantidad muy pequeña para convertirse en princesa y, en el futuro, en reina. Como el jeque es una persona pública, hubo que transferir el dinero a una cuenta de terceros en el Emirates Islamic Bank. Sin pensárselo dos veces, Emmy hizo la transferencia. Pero nunca recibió el documento de identidad porque supuestamente tardaba mucho en tramitarse. Además, al cabo de un tiempo, el príncipe le pidió que hiciera una donación a su fundación benéfica, momento en el que la mujer sospechó un engaño. Ella hizo una llamada al príncipe Hamdan para escuchar su voz en directo. Después, se rió largo rato de su propia ingenuidad. El acento del príncipe no era árabe en absoluto, sino claramente nigeriano. Para proteger a otras mujeres, Emmy contó su historia a los periódicos británicos. Como habrán adivinado, Emmy Walters cayó en la estafa. Este tipo de estafas son tan numerosas hoy en día que incluso se les ha dado un nombre especial en Internet, Fassa Scam. Por cierto, los estafadores se hacen pasar no solo por príncipes árabes, sino también por princesas. En las redes sociales, se presentan como la jequesa Mara Al Maktoum, la hija del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed. El esquema del engaño es casi el mismo que en la estafa de Fassa. La falsa princesa inicia una correspondencia con un hombre, finge admirarlo y expresa un deseo irresistible de casarse con él. Entonces se idean circunstancias que hacen que sea mejor casarse in absentia. Se pide a un hombre que pague el certificado de matrimonio, porque la princesa está oprimida por su severo papá, el gobernante de Dubái. Él no le da nada de dinero. Sin embargo, una vez casada, la princesa tendrá supuestamente acceso a millones de dólares para gastar con su marido. Un residente en Bangladesh fue víctima de un fraude similar. Pagó $5.800 por un certificado de matrimonio falso con la princesa Mara. Tiempo después, la verdadera jequesa Mara se casó con el jeque Mana Al Maktoum. Después de eso, el hombre engañado publicó en su Instagram una romántica correspondencia con la princesa. Debajo de casi todas las publicaciones de Instagram de la princesa Mara,
escribe comentarios sobre lo guapa que es y sobre que él es el marido legal y único de Mara. El hombre cree ciegamente que estaba chateando con la verdadera Mara y ni siquiera reacciona ante las burlas de otros comentaristas. Al parecer, hay muchos hombres que han sido engañados de esta manera, pero no lo hacen público para ocultar la vergüenza. Al final resultó que el número de personas engañadas por falsos príncipes y princesas es de miles, y posiblemente, decenas de miles. Y los casi $4.000 perdidos por la británica Emmy en el contexto de algunas estafas pueden parecer una nimiedad. Por ejemplo, Uliana, una belleza de 30 años de Moscú, envió $11.000 a los estafadores. Y una austriaca perdió unos $450.000. Los estafadores dijeron que su prometido, el príncipe Hamdan, está encarcelado por su padre por su amor a la austriaca. La supuesta impresionante suma era necesaria para su liberación. Y por extraño que fuera, la mujer no dudó en enviar casi $500,000 para salvar al falso príncipe. Existe otro escenario de engaño, más sofisticado. El verdadero príncipe Hamdan es conocido por sus obras de caridad. Los falsos herederos al trono se aprovechan de ello para poner a prueba la generosidad de las mujeres. Una vez organizada la boda, se pide a la novia que done una gran suma de dinero a una organización benéfica. Supuestamente, el jeque quiere asegurarse de que su amada tiene un buen corazón como el suyo. En un esfuerzo por mostrarse magnánima, la chica transfiere varios miles de dólares, digamos, para salvar a niños hambrientos. Después, el falso prometido, por regla general, desaparece y empieza a buscar a la siguiente víctima. La revista Forbes calcula que la fortuna personal del príncipe asciende a $6.000 millones. Sin duda, un hombre tan rico no mendigará dinero a las mujeres. Y sin embargo, muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de este tipo de estafa. Si buscas en Google la frase Fast Scam, encontrarás muchos artículos al respecto. Hay muchas historias de mujeres en diferentes foros sobre cómo el príncipe Hamdan les escribió en las redes sociales. Las mujeres engañadas han redactado una petición, Stop Fast Scam, en la que exigen una acción eficaz y urgente contra los estafadores. Por cierto, si has sido víctima de los estafadores o simplemente quieres apoyar la petición, hemos dejado un enlace a ella en la descripción del video. Por supuesto, un príncipe o una princesa de verdad nunca buscarán novio o novia en Internet. En ese caso, ellos mismos corren el riesgo de toparse con estafadores que no solo les sacarán dinero, sino que además arruinarán su reputación. Y la elección de parejas para la descendencia real es realmente enorme y sin la ayuda de la World Wide Web. Y estamos hablando de aristócratas con los que pueden concertar un matrimonio dinástico. Por supuesto, hay raras excepciones. Por ejemplo, algunas de las esposas del gobernante de Dubái, entre ellas la madre de la jequesa Mara, Zoe Grigorakos. Sin embargo, si alguien que conoces cae bajo la influencia de un príncipe con acento nigeriano, intenta disipar el engaño. Una buena opción sería enviar a la víctima potencial este video. ¿Le han escrito alguna vez el príncipe Hamdan o la jequesa Mara en las redes sociales? ¿Se daría cuenta inmediatamente de que algo va mal? Compártalo en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a me gusta. Hasta pronto.